50 años. Era un dato curioso que cuanto más jóvenes eran, más reproducían, más se están reproduciendo comportamientos machistas las mujeres. O sea, hay que trabajar mucho en la educación porque esto se... Pero sí, yo lo que sí veo es culturalmente, ¿no? A nivel, y hay Elena también que un poco hace todos esos tipos de estudios, veo que hay una gran diferencia en cuanto a España. Yo sé que comparar es odioso, ¿no? Es decir, comparamos España con México, totalmente distinto, pero sí es cierto que la violencia de género que se produce en España es muy distinta a la violencia de género que se produce aquí en México. O sea, finalmente es una violencia, sí, hay feminicidios, pero los conceptos, quiero decir, pues aquí hay hasta policías implicados, hay fuerzas de seguridad, las propias familias, el proteccionismo, lo que es aquí el matriarcado, donde bueno, pues, o sea, no ocurre, yo por lo menos lo que entiendo y lo que veo como ciudadano, viendo un poco desde el exterior, veo que tanto una como otra son odiosas, por supuesto, sí, claro. pero son muy distintas. No sé si Elena, que ha estado también, bueno, Elena no la conoces, como te digo, Elena es una chica que es de Salamanca, mamá de 2 niños, casada con mexicano y además lleva aquí, pues ya ¿cuántos años llevas, Elena? 4. Pues no, llevo casi 3, sí. Pero llegué por primera vez en el 99, así que... Totalmente tropicalizada mexicana. Sí, llevo un ratito aquí y he trabajado temas de género. Claro. Trabajé con una persona de mujeres casi un año y bueno, algo poquito sé del tema. Y sí, no, me parece muy interesante el tema de la violencia de género en México. Me parece interesantísimo el proyecto, ¿no? Me he quedado así fascinada escuchándote. Y hace falta cosas así, sobre todo el tema de empoderar a la mujer, porque el principal problema que tienen las mujeres en México es que tienen sus hijos y dejan todo para cuidar a los hijos y al marido. Pero lo dejan para cuidarlos, o sea, pasan a ser como una especie de servidumbre, ¿no? Un concepto que no sé si estés de acuerdo conmigo, que yo no lo conocía, que en España apenas existe, y si existe debe de ser muy minoritario, es el tema de la violencia económica. Que en España no nos lo pensamos, pero yo de repente veía a mujeres, a mamás que van a la escuela de mi hija, o sea, es una escuela pública de clase media, y nos íbamos a desayunar y era en plan de, uy, no, vámonos a los tacos, que mi marido me ha dado 300 pesos para el desayuno, y así me quedo yo con el resto, ¿no? Porque no les dan dinero a ellas, por ejemplo. Y es otro tipo de violencia, una sensación de que no hay nada para ellas, ¿no? Que ellas son parte del servicio. Y a mí eso es algo que me impresiona mucho, y son violencias que no se ven porque no dejan rastro, ¿no? Sí, Elena, y como dices, aparte, o sea, ni siquiera muchas veces las mujeres ni siquiera saben cuánto gana el hombre. O sea, no, ni idea. Es eso, ni idea, no saben ni cuánto. Ellas nada más saben que, ¿sabes qué? Me dio 200 pesos, pues con esto tengo que arreglarme para toda la semana. Para comer toda la familia. Sí, exactamente. Y con eso me tengo que arreglar y ya y se acabó. Pero fíjate. Entonces, que aquí lo que dices es muy importante, Elena. Yo una cosa que veo en diferencia con lo que estábamos comentando de la violencia de género, comparándola con un país y con otro. Obviamente, en muchas partes de España la mujer tiene dependencia económica, es decir, tiene, gracias a Dios, su trabajo y tal, y funciona con su trabajo. Pero aquí muchas veces es dependiente absolutamente económica del esposo. Y entonces eso también es el miedo que las da, decir, pero ¿dónde me voy ahora? Y con los niños no puedo depender económicamente de sustentarme yo y mis hijos, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde vienen todas estas pues humillaciones que se hacen, ese mantenerse en la casa sin irse, dónde voy, y sobre todo también la falta de información a nivel, yo creo, gubernamental, bien sea estatal, municipal o federal, de dónde se pueden ir o dónde se pueden dirigir, aunque cada vez el gobierno mexicano se está poniendo más las pilas en ese aspecto para pues, proporcionar pues todo este tipo de proyectos, casas, teléfonos, asistencia, incluso un poco de policía un poco específica para estos temas, ¿no? Y hay que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sí, pero sobre todo hay que incidir en el empoderamiento económico. Es lo que tú estás diciendo, si no hay empoderamiento económico no se puede hacer nada. En eso y en darse cuenta, ellas mismas de que está sucediendo esa violencia, porque a mí me tocó en una ocasión algo que me sorprendió, ¿no?
estaba hablando con una mujer y me decía a ella, no, es que a mí mi marido no me trata mal, porque no me pega, nada más me insulta, pero no me golpea. Entonces, pues te quedas sorprendido y dices, espera, despierta, ¿no? Esa situación es violencia. No, o me tiene como una reina. Yo he escuchado de mujeres, me tiene como una reina porque me compra todo lo que le pido. O sea, ellas no tienen un peso. O sea, para comprarse lo mínimo tienen que pedirle un peso y justificárselo al marido, porque el dinero es del marido, no es de la familia. O sea, ellas no... A mí eso es algo que no lo puedo sobrellevar, me cuesta mucho, ¿no? Sí, o también otra cosa que me tocó hace un par de años o 3 con un compañero de trabajo que me decía, no, es que yo en casa ayudo a las labores del hogar, pero es obligación de ella. O sea, yo le ayudo porque ella trabaja, por eso le ayudo, porque ella trabaja, pero es su obligación. O sea, espérate, estás compartiendo, o sea, no puede ser obligación de uno ni de otro, hay que hacer las cosas y ya está. Es una actitud machista, porque realmente hay graduaciones, ¿no? Quizá en esta graduación tendríamos una persona que lo es menos que otras, o un hombre que lo es menos que otros, ¿no? Pero evidentemente, pues si trabajan los dos, las tareas domésticas se las tienen que repartir entre ambos y nadie tiene que hacer ningún favor al otro. Los dos tienen la obligación de llevar adelante el hogar, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntar, si aquí, bueno, primero me alegro mucho de este programa que has mencionado, yo creo que sí, que es muy ambicioso, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Yo siempre digo aquella frase de lo consiguieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Luchando, pues llega un momento que lo puedes conseguir y te das cuenta que no era imposible como habías creído al principio, ¿no? Yo creo mucho en las utopías. Sin utopía no hubiera habido ningún avance social en la historia de la humanidad, ¿no? Seguirían los niños pequeños trabajando en las minas, seguirían habiendo esclavos, seguirían habiendo las mujeres que no pueden votar y seguirían las mujeres sin poder salir a la calle si no es con el permiso de su padre, de su hermano o de su marido. Por lo tanto, adelante con la utopía, que es bueno, porque es el único indicador de seguir avanzando, por lo menos intentándolo, ¿no? Ahora, yo quería preguntar si aquí, por ejemplo, en México hay alguna intención por parte de las autoridades, como es en España, que cuando una mujer pues ha sido maltratada y lo ha denunciado y no se ha vuelto para atrás, porque a veces se vuelven para atrás porque hacen las paces o dicen que esto no volverá a pasar, si hay alguna manera de mantener controlado al maltratador, manteniéndolo lejos de la mujer, con una pulsera o como sea, no hay ni siquiera la intención de, o sea, porque también un problema que yo he leído mucho que hay en España es que muchas mujeres que han muerto a manos de su pareja, pues a lo mejor habían denunciado 2 o 3 veces los maltratos, pero después se habían desdicho del maltrato porque por lo que fuera, pues cuesta mucho romper una relación, ¿no? Y justamente si se hubieran mantenido firmes, a lo mejor pues no hubieran muerto, ¿no? Y esto también tengo entendido que también es una cosa que habría que educar también a las mujeres, ¿no? De que realmente no permitir que cuando alguien te maltrate te dar otra ocasión para que te vuelva a maltratar y otra, ¿no? Porque a veces a la tercera o la cuarta va la vencida, ¿no? O sea, el maltratador yo creo que no se cura, no tiene tratamiento, o sea, es algo que hay que hacerlo ya desde pequeños, en la formación, en la escuela, en las familias, pero el maltratador que ya lo es, yo me da la impresión que es una enfermedad incurable, vaya, es muy difícil cambiarle el cerebro a un maltratador. Es una opinión, Sí. No soy psiquiatra. Mire, la violencia de género tiene su base estructural. Tiene una base cultural, tiene una base educativa. Ya no nos vamos a poner aquí como que el maltratador ya como que tiene una enfermedad, como que es incurable.
no es una cuestión de que el maltratador sea incurable, es una cuestión de empezar a educar en igualdad, empezar desde la primera infancia a educar en igualdad, porque el tema de la violencia se sostiene porque nos educan en un segundo plano y en un lugar de inferioridad con el hombre. Un hombre no se va a poner a agredir a un igual, nos agreden porque nos ven inferiores. Y eso no tiene tampoco la culpa el hombre. Bueno, entre comillas, es un problema estructural. Hay que empezar desde la educación a crear las pautas de lo que somos. Somos iguales las mujeres que los hombres. El día que eso ocurra, habremos acabado con la igualdad de género y muchas otras desigualdades. Sí. No, eso sin duda. Estaba leyendo aquí... Pero tú crees que, por ejemplo... Sí. Jesús, se te oye... ¿Crees que un hombre que es un maltratador se puede rehabilitar? Perdón, ¿me oís bien? Digo, si crees... No me oís bien. No, un hombre que es maltratador yo no creo que se pueda rehabilitar. Lo que es lo que he dicho yo. Lo que está enfermo no es el hombre, es la sociedad. En mi opinión, lo que hay que rehabilitar es la sociedad. Y hay que incidir desde la educación. Ese día que la sociedad se rehabilite, no habrá hombres maltratadores porque no habrá hombres que vean a las mujeres en una posición de inferioridad. Y yo creo, y esto ya es una opinión personal, que el motivo por el que ahora hay tantas mujeres asesinadas es porque hay más mujeres empoderadas que dicen ya basta, ¿no? Y como dicen ya basta, y tú eres de mi posesión, o dices lo que yo digo o te quito del medio. Yo creo que, y eso es personal, creo que eso desde mi opinión. No sé cómo lo vean. Sí, yo te quería preguntar, según hablabas del proyecto, está dirigido sobre todo a mujeres de estratos bajos, por lo que entiendo. Estabas pensando en insertarlas en la agricultura y siento que ahí es todavía mucho más complicado. Me parece un reto impresionante. Es mucho más complicado hacerlas ver que realmente están en una situación de maltrato. Entonces, ¿cómo vais a poder romper con ese círculo de la violencia, con el círculo de la pobreza, con el círculo de la dependencia? Porque es algo que es un reto. O sea, me parece maravilloso, pero es un súper reto. Claro que es un reto, pero el objetivo precisamente es empoderarlas, y no empoderarlas haciéndolas ver... Sí, en el momento que ellas consigas que vean que están siendo maltratadas, se van a empoderar, eso está claro. Pero ¿de qué me sirve si no tengo un sustento económico? Sí. Lo que queremos con esto es que ellas mismas sean autosuficientes. ¿Y qué más autosuficientes con lo que te da la naturaleza? Y de alguna manera devolver a la tierra lo que es de la tierra. Un doble objetivo. Sabemos las cuidadoras, las eternas cuidadoras de todos somos nosotras, hasta de la salud. Y últimamente muchas de lo que comemos, bueno, las semillas están todas mutadas. Lo que se intenta con este proyecto no solamente es empoderar a la mujer, sino recuperar la soberanía alimenticia con semillas endémicas. Y estaba pensando, porque he estado leyendo ahora mismo sobre los programas de Progresa y Oportunidades, ellas podrán seguir recibiendo las ayudas gubernamentales estando en el programa o no tiene nada que ver, o no habéis pensado en esa otra parte, porque a lo mejor si se las quitan se frenan, porque ya sabes que ahora mismo todos estos complementos alimenticios son importantes para ciertos grupos sociales, ¿no? Eso lo tienen que estudiar las compañeras de jurídico que hay en el proyecto. La verdad que en eso ya sí que no te puedo contar. Sí, es complicado. El próximo día que estén por aquí las vamos a hacer este tipo de preguntas, pero en ello están en el tema de lo que tú dices, la incompatibilidad de las ayudas y el problema que pudiera haber con el tema de llevarse a los niños y a las niñas de sacarlos. Matrimonios, ¿no? Porque pueden encontrarse con un problema porque no dejan de de ser hijos de sus padres. Pueden denunciar secuestro, cualquier situación que pongan en una situación mucho más vulnerable a esa mujer. Sí, porque además, si no me equivoco, aquí la mujer tiene que demostrar la violencia, ¿no? O sea, si quieres meter jurídicamente, no es como en España, que se crea la mujer inmediatamente. Aquí la mujer tiene que demostrar que ha sido sujeto de violencia, creo, para poder... ¿Es así?
Sí, aquí en España se hace, me parece que se llama la inversión de la prueba, ¿no? La carga de la prueba. Sí. Sí.